Capítulo 2. Una razón para continuar. Todos buscan esperanza, todos anhelan una razón para continuar. Todos aferran su diario vivir a alguna clase de sueño. Todos quieren saber que lo que se dedican es algo que vale la pena. Los seres humanos no vivimos por instinto. Somos seres racionales, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Las cosas que hacemos y decimos tienen sus raíces en deseos y pensamientos profundamente establecidos. Hay un sentido en el cual es correcto decir que todos estamos de por vida en la búsqueda de un gran tesoro. Tu tesoro puede no ser mi tesoro, pero igualmente ambos somos buscadores de tesoros. Si tú no crees que las cosas que estás haciendo te van a dar algún tipo de ganancia, probablemente vas a dejar de hacerlas. Tomás estaba batallando y listo para hacer sus maletas. No era que estuviese enfrentando algún desastre que lo hubiese dejado devastado y solo. De hecho, a la distancia, Tomás parecía tener una buena vida. Él tenía una esposa brillante, hermosa e inteligente. Tenía 3 niños hermosos menores de 7 años. Su trabajo nunca era aburrido o trivial. Pero Tomás jugaba con el deseo de renunciar a su propia vida. Simplemente ya no lo podía disfrutar. Él y Daniela parecían funcionar todo el tiempo con una irritación reprimida el uno hacia el otro. Sus horarios eran ridículamente exigentes y sus hijos parecían estar en constante necesidad de atención. Tomás sentía que era raro el día en el que no se sintiera molesto con Daniela por alguna razón. Estaba cansado de trabajar duro, sin ver resultados, y ya no encontraba mucha razón para continuar. Cintia estaba en la cama despierta, miraba a Manuel, y era difícil para ella comprender que el hombre acostado a su lado era el mismo que la había cautivado. Mientras una lágrima corría por su mejilla, recordaba la contagiosa sonrisa de Manuel y su sentido del humor. Pensaba cómo él era capaz de hacer que las cosas más triviales se convirtieran en algo placentero. Recordaba que solía emocionarse al sonido de su voz, pero ya no más. De alguna manera en el camino Manuel había dejado de ser Manuel. Ahora parecía permanentemente distraído y frustrado. Se pasaba el tiempo viendo deportes o en la computadora. Ir a la cama era particularmente difícil para Cintia. Ella anhelaba un poco de ternura antes de que ambos sucumbieran al cansancio y se durmieran. Pero no había ternura. Manuel se metía a la cama, fastidiado otra vez, murmuraba un buenas noches, le daba un beso mecánico y se daba vuelta para dormirse. Noche tras noche Cintia se acostaba y permanecía despierta buscando una razón para continuar. Desde el principio, Erika sabía que Willy era muy apegado a su familia, pero nunca pensó que sería como esto. Ella se sentía como una extraña en su propia vida. Estaba cansada de pasar cada día festivo y vacación con la familia de Willy. Estaba cansada de las complicaciones del matrimonio, la familia extendida, el trabajo, la iglesia. ¿Cuántos días festivos había pasado viendo a Willy y a sus hermanos divertirse y pasarla bien, indiferentes al hecho de que ella no estaba bien? Ella se había dado cuenta tiempo atrás dónde estaba la lealtad de Willy, y sabía que nunca habría una decisión que él no discutiera con su familia. Había pensado mucho sobre lo que decía la Biblia acerca de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y sabía en lo profundo de su corazón que Willy nunca había dejado a su familia. Erika estaba cansada de ser una extraña y le resultaba difícil continuar. Nathan se paró allí con la nota arrugada en su mano. La había encontrado varias semanas atrás en el piso de su armario. Las cosas se habían dificultado desde entonces. Anita no lo había negado. Ella se había infatuado emocionalmente con un compañero de trabajo. La relación no había sido física en ninguna manera. De hecho, nunca se habían juntado fuera del trabajo. Pero no por eso la nota dejaba de ser devastadora. Quienquiera que la leyera la consideraría una carta de amor. Nathan no sabe por qué la conserva, no sabe por qué la saca día a día y la lee una y otra vez. Él solo lo hace. Anita parece tener remordimiento y hace todo lo que puede para remediar lo sucedido. Nathan está agradecido que ella renunció al trabajo, pero no puede olvidar la nota. Se interpone en su vida como un Everest que sabe que necesita ascender pero que nunca lo hace.
Es como si la nota hubiese llevado todo motivo para continuar. Sandra mira el huevo crudo que su hija de 3 años acaba de tirar al suelo y quisiera gritar. Se siente más como policía que como madre. Le parece que día tras día se la pasa limpiando y ordenando desde que se levanta hasta que se va a la cama para luego levantarse y hacerlo de nuevo. Se viste con un sudadero y zapatos deportivos. Los días cuando se sentía atractiva casi se han borrado de su memoria. Paco ha ganado peso y tampoco luce muy bien. Ella pasa frente al espejo de cuerpo entero en el corredor y piensa, ¿qué nos sucedió? La mañana cuando se cayeron al suelo en el armario los álbumes de fotos de los primeros años de matrimonio, ella tocó fondo. Le parecía que las fotos eran de una pareja, un tiempo y un lugar diferentes. Estaba cansada de su existencia doméstica y no podía encontrar mucha motivación para continuar. Roberto simplemente está cansado del trabajo duro. Es difícil no desear los primeros años de nuevo. Estar con Jorgelina había sido tan divertido. Él amaba la espontánea libertad de su relación y sus horarios. Le encantaba el hecho de que ella parecía estar siempre dispuesta para todo en todo momento. Él sabía que no siempre sería así, pero nunca se imaginó que llegara a ser como era. Con su nuevo trabajo y la llegada de los gemelos, ellos hacían poco que no fuera a trabajar duro. Ocupado y agotado, la vida no era muy divertida, aún en los raros momentos cuando tenían tiempo para estar juntos. Cuando Roberto trabaja hasta tarde, Jorgelina se queja de que él no está en casa para ayudar, y cuando está en casa para ayudar, ella se queja de que no está haciendo suficiente dinero. Roberto se lo resume bien a un compañero de trabajo. Cuando sientes que no puedes ganar, es difícil continuar intentando. Nora y Cristian están cansados de discutir, pero no saben cómo parar. Se levantan de lados diferentes del universo cada mañana y miran todo desde perspectivas opuestas. Ambos están convencidos de estar en lo correcto y constantemente se frustran cuando el otro no ve las cosas a su manera. Han llegado a un punto en el que parece que nada importa. Las toallas tiradas en el baño o el queso que se ha secado en el refrigerador se han vuelto asuntos más importantes de lo que debieran ser. Ambos dirían que se aman mutuamente y se piden perdón después de que el calor de otro altercado se desvanece, pero no paran de discutir. Es una existencia infeliz y ambos lo sienten. Silenciosamente se preguntan qué se necesitará para que las cosas sean diferentes y qué van a hacer si nada cambia. Lo que no debería ser. Les sucede a todos. Es una realidad inevitable del matrimonio. Como sea, de alguna manera, todo matrimonio se convierte en un conflicto. La vida después de la luna de miel es radicalmente diferente a la luna de miel que la precede. La persona con la que te encantaba jugar es con la que ahora vives y trabajas. La persona que una vez fue tu escape de las responsabilidades es ahora tu responsabilidad más grande. Pasar tiempo juntos es radicalmente diferente que vivir juntos. Lo que era motivo de atracción ahora es fuente de irritación. Todos nos enfrentamos al hecho de que de alguna manera nuestro matrimonio no es lo que debería ser. ¿Por qué? Las razones se encuentran en lo que miramos en el primer capítulo. En algún punto del camino te diste cuenta que tú también eres una persona pecadora, casada con otra persona pecadora y que estás viviendo en un mundo fracturado. A veces esta realidad hace que pequeños momentos intrascendentes sean más difíciles de lo que deberían ser. A veces significa enfrentar cosas devastadoras que nunca pensaste que tendrías que enfrentar. Pero le sucede a todos. En algún punto necesitas algo más sólido que el romance. Necesitas algo más profundo que los intereses compartidos y la atracción mutua. Necesitas algo más que habilidades de supervivencia matrimonial. Necesitas algo que le dé paz a tu corazón, fuerza a tu resolución, cuando no te sientas romántico y tus problemas te estén abatiendo. Todos los matrimonios se convierten en algo que los esposos no querían que fuese. Tú vas a tener que lidiar con cosas que no planeaste enfrentar. En cada matrimonio el pecado complica lo que de otra manera sería simple.
En cada matrimonio este mundo quebrado hace las cosas más complicadas y difíciles. En cada matrimonio la euforia del romance se desvanece y es reemplazada por un amor más sólido y maduro, o el egoísmo del pecado reduce el matrimonio a un estado de letargo relacional. ¿Qué haces cuando tu matrimonio se convierte en lo que no debería ser? ¿Qué haces en los momentos cuando no te sientes tan atraído a tu esposa? ¿Hacia dónde miras cuando estás irritado, herido o desanimado? ¿Qué buscas? ¿Hacia dónde corres? Basado en la adoración. ¿Qué es entonces lo que te motiva a continuar cuando los pequeños problemas se te han metido en la piel o los grandes problemas te han dejado devastado? ¿Cómo es que se produce un matrimonio de amor, unidad y entendimiento sólidos? Creo que la respuesta que estoy por dar va a sorprender a muchos. Aquí está. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento no está basado en el romance, sino enraizado en la adoración. Ahora pues, puedes ser capaz de leer todas las palabras, pero sin poder entender la profundidad del significado de este principio. ¿Qué significa decir que un matrimonio está basado en la adoración? La palabra adoración es compleja. Cuando la persona promedio escucha la palabra adoración, piensa en una reunión donde hay himnos, ofrenda y un sermón. Pero hay una verdad bíblica envuelta en estas palabras que es vital entender si alguna vez vas a descifrar por qué tienes conflictos en tu matrimonio y cómo esos conflictos podrán ser solucionados. La adoración es tu identidad antes de ser tu actividad. Tú eres un adorador, de modo que todo lo que piensas, deseas, escoges, haces o dices está moldeado por la adoración. Simplemente no hay una explicación más profunda que esta del por qué la gente hace lo que hace. Y una vez que lo entiendes, se te abren puertas que nunca antes se te habían abierto para entenderte a ti mismo y para cambiar. Déjame explicarlo. Cuando la Biblia enseña que somos adoradores, ver Romanos 1, 19 al 25, no está hablando sobre una función religiosa separada de los otros aspectos de nuestras funciones regulares. No. Al llamarnos adoradores, la Biblia nos ofrece una perspectiva radical sobre la motivación humana fundamental. Puesto que no eres un animal que funciona por instinto, las cosas que haces y dices son producidas por una cierta clase de propósito. En otras palabras, ya sea que tus palabras y acciones tengan o no sentido en la superficie, tú has hablado o actuado por una razón. La razón más general y fundamental para hacer lo que haces es la adoración. Probablemente estás sintiendo que este enfoque necesita una explicación más amplia. Piensa sobre esto. ¿No es interesante que alguna de las cosas que te irritan no le molestan para nada a tu esposa? ¿Por qué algo que a ti te deleita, tu esposo o esposa puede vivir fácilmente sin ello? ¿Por qué hay algunas cosas que son mucho más importantes para ti que otras? ¿Por qué es que tu lista de lo importante no concuerda completamente con la de tu cónyuge? ¿Por qué hay cosas que te enojan, momentos, lugares, situaciones, relaciones, etcétera, y ciertas otras que te animan? Bueno, todas estas cosas están conectadas con la adoración. Cuando la Biblia dice que somos adoradores, quiere decir que cada ser humano vive para algo. Todos nosotros estamos excavando en busca de un tesoro. Todos buscamos algún sueño. Detrás de todo lo que hacemos hay alguna clase de esperanza. Todos están en la búsqueda constante de la vida. Tal vez estás pensando, Paul, entiendo todo esto, pero no entiendo cómo me ayuda a entender mi matrimonio. Déjame llevarte más allá. Ser un adorador implica que conectas tu identidad, tu significado, tu propósito y tu sentido interno de propósito a algo. Estas cosas las vas a conseguir ya sea verticalmente, del Creador, u horizontalmente, de la creación. Esto tiene que ver por completo con lo que un matrimonio llega a ser. Ningún matrimonio deja de ser afectado cuando los cónyuges están buscando conseguir en la creación lo que solo se puede lograr en el Creador. La comodidad se había convertido en el Dios funcional de Jenny.
No había dejado de ir a la iglesia. Amaba los servicios de adoración del domingo y le encantaba la predicación del pastor. Pero la comodidad era lo que gobernaba su corazón. Conseguía su comodidad haciendo de su casa un museo, donde exhibía su habilidad doméstica. Tenía 1000 revistas de decoración. Siempre estaba decorando, remodelando. Limpiaba sin cesar y era obsesivamente pulcra. Se decía a sí misma que quería hacer de su casa un lugar hermoso para su familia, pero lo que la movía no era su interés por su familia. Ella había atado su identidad, su sentido interno de bienestar, a la belleza de su casa. Jenny nunca estaba realmente relajada en su casa. Tampoco lo estaba su esposo ni su familia. No quería que nadie anduviera con zapatos en casa. Se irritaba ante cada indicio de desorden y le reclamaba a quien pensara que era el culpable. En un momento de enojo, su esposo lo expresó bien. Jenny, ya no tenemos una casa a donde llegamos. Este lugar ya no es nuestra casa, es tu museo. Cada vez nos sentimos menos bienvenidos aquí. Tito había ligado su identidad al éxito. No tenía idea de lo que estaba supuesto a obtener del Creador, lo estaba buscando en la creación, pero eso es exactamente lo que estaba haciendo. El lugar donde Tito buscaba el éxito que lo motivaba a levantarse por la mañana era su trabajo. Tito era bueno para lo que hacía. Mientras más lo hacía, mejor era. Mientras mejor era, recibía más dinero y poder. Todo era muy emocionante e intoxicante. Era como si estuviese viviendo un sueño. El trabajo no era perfecto, de ninguna manera, pero le daba una razón para levantarse por la mañana. Pero con cada nueva promoción, la presión crecía y las horas se alargaban. Cuando Tito llegaba a casa mucho después de que su familia e hijos habían cenado, a él le quedaba poca energía para su familia. Pero algo aún más profundo estaba sucediendo. Puesto que Tito encontraba su valor como persona en su trabajo, cuando dejaba su trabajo para ir a su casa, él estaba dejando lo que le daba valor. Su matrimonio realmente existía fuera de su círculo de valor. Así que aunque Tito diría que amaba a su esposa, no le entusiasmaba llegar a su casa después del trabajo. Fácilmente se irritaba y era con frecuencia un no participante en lo que allí sucedía. Adriana había atado su sentido y propósito a Carlos. Ella no lo sabía, pero él se había convertido en su Mesías personal. Ella diría que él era todo lo que había deseado en un esposo. Tú pensarás que eso significaba que siempre estaría feliz y satisfecha con su matrimonio. Pero la verdad era lo contrario. Adriana vivía permanentemente insatisfecha. Se levantaba cada mañana y se subía a la montaña rusa de cada acción, reacción o respuesta que Carlos tenía hacia ella. Le ponía demasiada atención al tono de su voz, a la expresión de su rostro, a su lenguaje corporal. Aún la cosa más pequeña tenía el potencial de arruinar su día. No solo estaba enfocada en cómo Carlos le respondería, sino que observaba estrechamente cómo él le respondía a otras mujeres. Para Carlos su matrimonio era como un examen final y él sentía que siempre era reprobado. Todo era muy agobiante y desagradable. Carlos necesitaba una razón para continuar. He llegado a convencerme más y más que los matrimonios deben establecerse verticalmente antes de hacerlo horizontalmente. Tenemos que enfrentar lo que nos mueve antes de lidiar con la manera que reaccionamos el uno al otro. Toda relación es victimizada en alguna manera cuando buscamos en las criaturas lo que por diseño solo podemos conseguir en Dios. Cuando Dios está en su justo lugar, estamos en camino de poner a la gente en su justo lugar. Pero hay más. Estoy convencido de que solo en la adoración a nuestro Dios, en nuestro matrimonio, podemos encontrar una razón para continuar. ¿Cómo luce un matrimonio basado en la adoración a Dios? Pablo dijo algo asombroso en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. He pensado acerca de esto muchas veces. Si yo hubiese escrito las palabras toda la ley en esta sola palabra se cumple, creo que hubieran sido seguidas por amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esto no es lo que Pablo escribió. ¿Cómo es que el amor al prójimo resume todo lo que Dios nos ha llamado a hacer?
El principio integrado en estas palabras es increíblemente práctico e instructivo cuando los comprendes. Es sólo cuando yo amo a Dios, sobre todo, que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Fundamentalmente, las dificultades en nuestros matrimonios no vienen por no amarnos lo suficiente el uno al otro. Suceden porque no amamos suficiente a Dios. Y por no amar a Dios suficiente, no nos tratamos el uno al otro con la clase de amor que hace funcionar a los matrimonios. Considere los 10 mandamientos. Es sólo cuando guardamos los primeros 4 mandamientos, los que tienen que ver con la adoración a Dios, que guardaremos los últimos 6 mandamientos, los que tienen que ver con el amor a nuestro prójimo. El amor horizontal sólido siempre comienza verticalmente. Una vida que se centra en la otra persona de manera permanente y perseverante no fluye de una atracción romántica de compatibilidad de caracteres o de estilos de vida similares. Es sólo cuando vivo una vida de adoración celebratoria y reposada que dejo de tomarme demasiado seriamente a mí mismo y soy libre para servir y celebrar a otros. Probablemente ya agoté tu paciencia y estás pensando, vamos, Paul, ve al punto y ayúdame a entender cómo luce esto. La adoración que te da un amor marital sólido y una razón para continuar fluirá de 3 maneras en las que debes adorar a Dios. Número 1. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento fluirá de una cotidiana adoración a Dios como Creador. Es sólo cuando miras a tu esposa y ves en ella la gloria creativa y artística de Dios que la tratarás con la dignidad y el respeto que un matrimonio sano requiere. Dios creó cada aspecto de tu persona. Él administró cada elección de tu constitución. Determinó cuán alto serías, si tendrías la tendencia a ganar peso, cuál sería el color de tus ojos, la textura de tu piel, la textura de tu pelo, la forma de tu nariz, el tamaño de tus manos, el tono de tu voz, tu personalidad innata, tus dones naturales, el tono de tu piel, el grado natural de tu físico y atletismo, o si serías metódico, analítico o relacional. Tú no escogiste ninguna de estas cosas. No te levantaste a los 6 meses y dijiste, creo que cuando crezca seré un tipo metódico. O voy a ocuparme en desarrollar una nariz larga y delgada porque eso beneficiaría la simetría de mi rostro. Todas estas cosas fueran hechas por el divino artista, que tiene una infinita creatividad. Pero hay momentos, en nuestro egoísmo, cuando la otra persona interfiere en lo que queremos, que desearíamos subirnos al trono del Creador y recrear a nuestro cónyuge conforme a nuestra propia imagen, o al menos conforme a la imagen de alguien con quien sería más fácil vivir. La esposa relacional quiere cambiar a su esposo metódico en un clon de ella. El esposo analítico quiere recrear a su esposa emocional en una pensadora desapasionada como él. El esposo se irrita por la voz chillona de su esposa, o la esposa se impacienta por la lentitud con que su esposo hace las cosas. De manera sutil o no tan sutil, todos cuestionamos al Creador, y al hacerlo deshonramos y faltamos el respeto a nuestro esposo o esposa. Terminamos criticando a nuestro cónyuge por cosas que él o ella no eligió. Terminamos pidiéndole que cambie en áreas donde simplemente no es posible. Yo no me puedo hacer más alto. No puedo alterar el rango natural de las características personales con las que Dios me creó. Cuando celebramos al Creador, nos vemos el uno al otro con asombro y gozo. Cuando ves a tu cónyuge y ves la gloria del Creador, te sientes bendecido por las formas en las que Él es diferente. Te causa asombro, eres respetuoso de las experiencias y perspectivas que ha traído a tu vida y que nunca habrías tenido sin ese cónyuge. Y buscas maneras de expresar su honor por tu honor por tu cónyuge y por lo que los dedos del Creador hicieron. Número 2. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento fluirá de una adoración diaria a Dios como soberano. Probablemente ya habrás notado que tu vida no es conforme al plan que tú tenías. La semana pasada no salió como la habías planeado. Cada una de nuestras historias está siendo escrita por otros. Piensa esto.
15 años atrás no podrías haber escrito sobre la situación en que te encuentras ahora mismo mientras lees este libro. Igualmente, tu matrimonio es un drama en desarrollo, escrito por el sabio control de un Dios amante y soberano. Yo fui confrontado con esto el primer momento de mi relación con Luella. Estaba de pie detrás de ella en la línea del almuerzo de un nuevo año en la universidad. La línea era en un campus universitario en Carolina del Norte. Luella había sido criada en Cuba y yo en Toledo, Ohio. No hay manera posible que hubiésemos podido controlar todas las cosas que tenían que ser controladas para garantizar que estaríamos en esa línea juntos, no solo el mismo día, sino el mismo momento preciso durante el día. Dios controló todo el proceso. Él controló todas las influencias culturales que nos formaron, controló todos los valores familiares que ayudaron a formarnos, controló todas las situaciones, lugares y experiencias que ayudaron a conformar las formas particulares en que pensamos y en que respondemos a la vida. Nosotros traemos al matrimonio todas estas influencias culturales y familiares, de modo que venimos con una lista de suposiciones que no son las suposiciones de nuestro cónyuge. Venimos con expectativas culturales que no son las de nuestro cónyuge, con horarios y expectativas sobre gustos y relaciones que la otra persona no tiene. Uno espera que la cena sea un momento apresurado de ingesta alimenticia, mientras el otro espera que sea un tiempo sereno para comer y conversar. A uno no le importa si la casa se mantiene desordenada, mientras el otro está entrenado a esperar y mantener un ambiente nítido. En una familia, las reglas del esposo y la esposa eran definidas y evidentes. En la otra familia, las reglas eran imprecisas. Una familia pensaba sobre el dinero como algo que hay que gastar, la otra pensaba como algo que hay que ahorrar. Y podríamos multiplicar un ejemplo tras otro. No se requiere mucho tiempo de matrimonio para darse cuenta que tu esposo no comparte tus instintos. Al llegar a este punto, puedes adorar a Dios como soberano y celebrar la forma diferente en que tu esposo ve el mundo y con lo cual te ha bendecido, o lo deshonras tratando de reescribir su historia. Por ejemplo, la casa en que vives no debería ser el reflejo de solo uno de ustedes. Debería ser una hermosa mezcla de las sensibilidades soberanamente producidas de ambos. Muchos esposos y esposas llevan con ellos el dolor de la deshonra y la falta de respeto que resulta cuando su cónyuge se ha burlado o denigrado de su manera de hacer las cosas, o rechaza a su familia y su forma de relacionarse o hacer las cosas. Pero cuando comienzas a celebrar la soberanía de Dios y cómo Él te formó y te unió a tu esposo para su gloria y para tu bien, dejas de irritarte por sus diferencias y comienzas a celebrar cómo tu vida ha sido enriquecida por ellas. Como resultado, no solo darás lugar a las cosas que caracterizan a tu cónyuge, sino que lo honrarás en que lo haga. En que lo hagas y digas cuando seas confrontada con el hecho de que tú haces de manera diferente las mismas cosas. Número 3. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento brotará de una adoración diaria a Dios como Salvador. No hay área más importante que esta. No hace falta mucho para darte cuenta que te casaste con una persona pecadora. Y lo que hagas cuando descubras esto determinará el carácter y la calidad de tu unión. Solo responderás de manera correcta, compasiva y beneficiosa al pecado, debilidades y conflictos de tu cónyuge si celebras la gracia transformadora de un Redentor siempre presente y siempre fiel. Tú no puedes permitir que tus respuestas a tu cónyuge en esos momentos sean causadas por tu dolor o tu sentido de justicia propia. Deben ser causadas por la adoración. ¿Qué significa esto? Bueno, primero significa que cuando celebras a Dios como Salvador, te confrontas con la realidad de cuán desesperadamente necesitamos de su gracia. Esto hace imposible que mires a tu cónyuge como el único pecador en la habitación o como más pecador que tú. El hecho es que nadie da más gracia que quien está convencido que la necesita también.
Adorar a Dios como Salvador también significa que encontrarás gozo en ser parte de la obra de la gracia que Dios se ha comprometido incesantemente a hacer en la vida de tu cónyuge. Así que cuando tu cónyuge falla, no le vas a lanzar su pecado en la cara. No le vas a hacer sentir culpable de cuán difícil te ha hecho la vida por su pecado. No usarás sus pecados en su contra. No guardarás un registro detallado de sus faltas en tu contra. Más bien buscarás maneras de encarnar la gracia transformadora del Salvador. Estarás listo para motivarle cuando falle y restaurarle cuando caiga, sin tratarle como alguien menos justo que tú. Una razón para continuar. ¿Dónde vas a encontrar razones para continuar trabajando en tu matrimonio en los momentos decepcionantes cuando más se necesitan esas razones? Bueno, no las vas a encontrar en tu cónyuge. Ella o él comparten tu condición. Tu cónyuge es aún una persona defectuosa necesitada de la gracia transformadora de Dios. Todavía vives en un mundo que está gimiendo y quebrantado. No vas a encontrar esas razones en estrategias y técnicas superficiales. Tus conflictos son más profundos que eso. Solo vas a encontrar esas razones mirando hacia arriba. Cuando tu corazón descansa en la maravillosa sabiduría de las decisiones hechas por el poderoso Creador, te das a ti mismo una razón para continuar. Cuando tu corazón celebra las miríadas de cuidadosas decisiones que fueron tomadas para compilar la historia personal de ambos, te das a ti mismo otra razón para continuar. Cuando tu corazón se llena de gratitud por la asombrosa gracia que ambos han recibido y siguen recibiendo, te das a ti mismo otra razón para continuar. No estás sola. Tu Señor, el Creador, Gobernador y Transformador de todo, aún están contigo. Él ha unido tu historia y la de tu cónyuge y las ha colocado directamente en el centro de su historia redentora. Mientras Él siga siendo el Creador, mientras sea soberano y mientras sea el Salvador, ustedes tienen razones para levantarse por la mañana y amarse el uno al otro, aun cuando todavía no son aquello para lo cual fueron creados.